Cabros y cabras, bienvenidos a un video más de física. Hoy vamos a hablar de electrostática. Primero que todo hay que saber qué es un átomo. El átomo es la partícula más pequeña en que la materia puede ser dividida sin perder sus propiedades químicas. El átomo está compuesto por tres partículas subatómicas: protones, que se componen de carga positiva, cuyo valor aproximado es +1, los neutrones, que tienen carga neutra, cuyo valor es 0, y los electrones, de carga negativa, el cual su valor es -1. Los protones y neutrones se ubican en el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encuentran girando en los orbitales a la velocidad de la luz. Un átomo neutro se puede cargar negativamente si gana electrones, en cambio positivamente si pierde electrones. Carga eléctrica. Aquí podemos mencionar tres elementos. Principio de conservación de carga. Aquí se establece que la carga no se crea ni se destruye, solo se distribuye o su valor permanece constante. La carga no es continua, porque es una magnitud cuantizada que se puede expresar un múltiplo del valor de E. Es medida en coulomb. El coulomb equivale a 6,24 por 10 elevado a 18 electrones. Otra unidad utilizada son el microcoulomb, que equivale a 10 elevado a 6 coulomb, y el minicoulomb, que equivale a 10 elevado a -3 coulomb. Electrización. Efecto de ganar o perder electrones. Y existen tres formas. Frotamiento. Aquí se frotan dos cuerpos neutros. El cuerpo menos conductor digiere un electrón del otro cuerpo quedando cargado negativo, y el que pierde electrones queda positivo. Contacto. Se hace contacto con otro cuerpo cargado, estos quedan cargados de igual manera. Inducción. Para acercar a un cuerpo cargado inductor a un conductor neutro, este último se paraliza quedando inducido. Si este se contacta con tierra, adquirirá carga y al retirar quedará electrizado con carga distinta a la del inductor. Finalmente podemos afirmar sobre la fuerza eléctrica, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos partículas. Es directamente proporcional al producto entre las cargas de la partícula. Es de atracción si las cargas son de diferente signo y de repulsión si las cargas son de igual signo. Es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene dirección, magnitud y sentido. Ley de Coulomb. Esta se emplea para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Se calcula mediante la siguiente fórmula, en donde Q1 y Q2 son las cargas que se miden en Coulomb, R la distancia entre las cargas en metros, y K la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a 9, y F la fuerza eléctrica. Hagamos el siguiente ejercicio. Primero anotamos los datos, luego reemplazamos con la ecuación de fuerza eléctrica con los mismos datos que tenemos. Realizamos el cálculo y finalmente el resultado nos dará 0,018 newton. Abstracción de campo. Esta se define como una propiedad del espacio en el que un objeto actúa una fuerza. Campo eléctrico. Este se define como un sector espacial que ha sido cambiado por la carga eléctrica, que al ser introducida en el mismo genera una reacción, es decir, la interacción entre cuerpos con carga eléctrica, y esta puede ser de repulsión o atracción dependiendo de sus cargas. Intensidad del campo eléctrico. La energía del campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, y es la siguiente fórmula, en donde el vector E es el campo eléctrico, el vector F la fuerza eléctrica y Q la carga eléctrica. La dirección del vector E en un punto es la misma que la dirección en que se movería la carga positiva en dicho punto. Campo eléctrico de la carga. Para calcular el campo eléctrico de una carga específica se utiliza la siguiente fórmula, en donde R es la distancia entre la carga y el punto, y las demás variables ya las vimos. Principio de superposición. El principio de superposición de los campos eléctricos dice que la intensidad del campo en un punto de la distribución de cargas equivale a la suma de las intensidades de los campos. Ejemplo: calcula la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 200 centímetros de la carga Q, que es 9 microcoulomb. Primero anotamos los datos, luego transformamos las unidades, ya que no nos sirven las primeras.
Después reemplazamos en el ejercicio con la fórmula. Y por último realizamos el ejercicio, lo que quedará un resultado de 20.250 newton partido en Coulomb. Calcula la intensidad de este campo eléctrico. Primero, lo que haremos es calcular el primer campo eléctrico con la misma fórmula, lo que nos dará un resultado de 200.000 newton partido en Coulomb. Luego, hacemos el cálculo del segundo campo eléctrico, lo que nos dará un resultado de 120.000 newton por Coulomb. Y finalmente, como las cargas se repelen, para calcular la carga total del campo eléctrico debemos restarlas, lo que nos quedará un resultado de 80.000 newton partido en Coulomb. Líneas de campo son rectas imaginarias cuya función es representar los campos eléctricos. Características: cada línea se trata de una flecha cuya dirección y sentido es de la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga testigo positiva. Las líneas no se interfieren en ningún punto. Las líneas parten de las cargas positivas y entran en las negativas. El número de líneas es proporcional a la carga. Cuanto más cerca estén en las líneas, más fuerte será el campo. En la imagen se ven dos cargas de igual signo. Que se note que las líneas salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Vale a todos por ver el video. Gracias.